Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, usted sabe que Dios nuestro Señor es orden y el orden viene de Dios. Ahora, para que los fieles de Cristo queden unidos como hermanos, nuestro Señor mandó su Espíritu de amor, su Espíritu Santo, para unificar y no dividir. Ahora el diablo divide. Entonces, ¿qué pasó? Todo lo que llamamos hoy herejías, cismas, separaciones, sectas, dice que iglesias humanas bien son fundadas por el espíritu malo, por desgracia, y hay gente que colabora y después inocentes siguen pensando que están en el buen camino. Y los que se han separado de la iglesia madre, bien, por desgracia, cometen una grande injusticia al falsificar el Evangelio, al falsificar la doctrina de Cristo y al hacerse pasar por representantes, mensajeros de Cristo sin serlo. Esto fue el caso de todos los herejes, de todas las sectas, pero una secta que todavía no murió, sino con un cáncer de metastasis está en el mundo entero, las sectas protestantes. Y el protestantismo se fundó realmente por un sacerdote expulsado que cambió, modificó, falsificó la doctrina cristiana y entregó la Biblia en la mano de cada uno que con la Biblia funda su secta y siembra odio, rencor, menosprecio, calumnia contra la iglesia madre, la iglesia católica. Y desde el inicio hubo los protestantes, por desgracia, desde el inicio menospreciaron la iglesia madre, a quienes tomaron todo, incluyendo la Biblia, menospreciaron las autoridades de la iglesia y mataron muchos católicos. Todos los países hoy de Europa que protestantes, Inglaterra, parte de Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, parte de Alemania, Finlandia, todos esos países eran católicos. Es la Iglesia Católica que los evangelizó y los políticos de ese tiempo que se hicieron protestantes para robarse hospitales, escuelas, universidades, asilos, orfanatorios de la Iglesia Católica y enriquecerse a costa ajena, se hicieron protestantes. Y no solamente fueron ladrones, injustos, también desterraron, obligaron a salir del país a la gente de esos países que no quería perder la fe católica y hacerse protestante. De estas persecuciones, de estos robos, de estas injusticias, no se habla. No se habla, así es. Siempre las películas tienen que acusar a la Iglesia Católica, pero gracias a Dios hay mucha película y poca en realidad. También hubo muertos, hubo mártires, en todos esos países protestantes mataron a católicos, cortaron la cabeza a católicos. Sacrificaron católicos, no solamente robaron sus bienes, los desterraron, pero unos fueron martirizados. Por ejemplo, en Inglaterra, el cardenal John Fisher fue matado, asesinado. El canciller del reino, Tomás Moro, martirizado, matado, le cortaron la cabeza. Y muchos otros sacerdotes santos, a tal punto que había pena de muerte a todos los sacerdotes que entraban en Inglaterra, por ejemplo. Pena de muerte y algo de salvaje, ¿no? Igual en todos los demás países, así eliminaron el catolicismo. Y como las sectas siempre odio, rencor contra la iglesia de Jesucristo, bien, hay fanáticos entre ellos que matan inocentes. Es el caso, por ejemplo, de San Fidel de Sigmaringa. San Fidel de Sigmaringa nació en Sigmaringa, Alemania, en 1577. Fue primero magistrado y de tal modo se preocupaba por los indigentes, por los pobres, que se llamó el abogado de los pobres. Luego entró en la orden de San Francisco, pobreza absoluta. Estrechamente unido con Dios por la oración y el trabajo constante, pidió a Dios y logró derramar su sangre en obsequio de la fe católica. Señor, yo doy mi vida a ti, hasta mi sangre, si usted lo juzga bien. Fue pues enviado al país de los grisones, en Alemania, ya protestantizado,
Ahí los soldados protestantes, temiendo su influjo sobre la gente, que iba a predicar, enseñar las cosas y decir la verdad del Evangelio a la gente, entonces los soldados protestantes, temiendo su influjo, le dieron muerte, escribiéndolo en apuñaladas el año 1622, martirizado por la fe católica. Y no es el único caso. San Josafat también hay por ahí, por Polonia. Había comprimido muchos cismáticos, muchos hermanos de la Iglesia Católica, dicen ortodoxos, y bien le hicieron una trampa, lo llamaron para supuestamente convertirse y ahí lo mataron. Fueron furiosos contra él y dijo: hijo, sí, mira, aquí estoy. Lo mataron, pero rezó por él, por ellos, y finalmente se arrepintieron, etc. Entonces, mártires, el protestantismo hizo muchos mártires católicos, obligó a esos pueblos evangelizados por esa madre a pasar a estas sectas, a estas fes inventadas, esas iglesias humanas, y destruyó todo lo que era católico en estos países. La oración de la misa de San Fidel dice esto: oh Dios, que después de haber abrazado a San Fidel con el amor de los serafines, de los ángeles serafines, para la propagación de la verdadera fe, la fe cristiana auténtica, que es la católica, te dignase adornarlo con la palma del martirio y la gloria de los milagros. Te suplicamos que por sus méritos e intercesión, de tal manera nos confirmes por tu gracia en la fe y la caridad, que merezcamos ser hallados fieles hasta la muerte en tu servicio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Esto dice la oración del santo. ¿Qué nos dice el Evangelio de la misa de ese santo? Bien, Cristo nos habla de la vid y de los sarmientos, del tronco y de las ramas, ¿sí? Es muy, muy hermoso la parábola. Dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es labrador. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará, y todo aquel que dé fruto, lo podará para que dé más y más y más frutos. Entonces, cuando uno progresa en el camino de Dios, cuando uno progresa en santidad, cuando quiere vivir el Evangelio de veras, bien, hay calumnia, hay persecución, hay menosprecio, hay hasta martirio. Así es, San Pablo lo profetizó: todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos, serán calumniados, serán señalados. Entonces, cuando una persona deja el mundo, deja la borrachera, deja la fornicación, deja el pecado, se viste de una manera decente, lleva una vida cristiana, va a ser señalado, sea burlado, sea menospreciado, sea atacado injustamente. Eso es podar. Y si en ese momento aguantamos, portamos, ofrecemos, el beneficio es enorme, es enorme. Hay gente que dice: cuando yo estaba en pecado no sentía tentaciones. ¿Y para qué tener tentaciones? Y así estás en las garras del diablo. Pues sí, el diablo, usted corta la pierna de un muerto, no dice ay, toca un poquito a un viviente y dice ay, lo mismo. Entonces, queridos hermanos, si el que se confiesa, comulga, reza, si siente tentaciones, si siente menosprecios, si siente ganas de pecar, tranquilo, buena señal. Significa que usted anda bien, el diablo está afuera y quiere entrar dentro. Esa es la cosa. Entonces mi Padre va a podar esta rama para que dé más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la doctrina que os he enseñado. Después sigue diciendo: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Entonces el que vive en santidad, el que vive en estado de gracia, permanece en Cristo, queda unido a Cristo por la fe, esperanza y caridad. Cuando uno peca mortalmente, gravemente, hace un pecado mortal, pierde la gracia, la santidad, pierde el amor divino, la caridad, pierde el Espíritu Santo. Le queda fe y esperanza como la lámpara sin electricidad. No, está ahí, pero no hay corriente, no alumbra. Permanecer en latín significa quedar de una manera continua, siguiendo. ¿Sí? Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como el sarmiento no puede de suyo producir fruto, no estando adherido a la vid, o sí, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Entonces da fruto de santidad, da fruto de buenas obras cuando uno vive en santidad. Por desgracia, cuando uno vive en pecado mortal, bien, es como una rama, pero rama seca. Ahora la ventaja, una diferencia más bien entre la rama seca del árbol, que doy como ejemplo, el alma cristiana bautizada, es que el árbol una vez seco ya es seco, nunca va a reverdir. Mientras que el cristiano que vive en pecado se confiesa, se arrepiente, regresa a Dios, va a recibir la vida de la gracia. Por eso todo católico, todo bautizado que está en pecado mortal es como una rama seca, pero al confesarse, al arrepentirse, al reconciliarse con Dios, vuelve a ser rama verde. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Los hermanos, esta última palabra es muy importante. Sin mí, sin la gracia de Cristo, no se puede hacer nada. Por eso a Dios rogando y con el mazo dando. No debemos esperar que Dios haga todo, pero tenemos también nosotros que hacer algo y pedir a Dios. Un santo dijo, yo hago todo lo que puedo y debo, lo debemos a la gracia de Dios. Pedir a Dios ayuda, pedir socorro, también sembrar. Sembrar. Si no hacemos nada, no funciona. Pero si queremos hacer todo con nuestra propia fuerza, sin pedir a Dios ayuda, misericordia y bendición, no funciona tampoco. ¿Por qué los santos eran tan fructíferos, daban tantos frutos buenos? Porque estaban adheridos a Cristo. Trabajaban, sí, pero también rezaban. Estaban adheridos a Cristo, pedían a Cristo su ayuda. Usted quiere convertir, por ejemplo, a alguien de su mala vida, de su error, etc., rece por él, pide por él, haga sacrificio por él, haga misa por él si puedes, haga ayuno, haga limosna, haga caridad. Y después también hablar un poquito con él. También hacer un poco, porque a Dios rogando, con el mazo dando, ¿sí? Sin mí nada podéis hacer. Y por desgracia, hoy el demonio logró que muchísimos católicos viven pecado mortal. El vivir pecado mortal son ramas secas. Son ramas secas. Por eso la Virgen Madre en Fátima dijo, recen por los pecadores, porque muchos van al infierno, porque nadie reza por ellos. También anunció algo tremendo, que en este siglo el demonio iba a inventar modas indecentes que llevaran mucha gente al infierno. Eso lo dice Jacinta cuando estaba enfermita en el hospital. Dijo a su madrina, la Virgen dijo, habrá modas indecentes que llevarán muchas almas al infierno. Y es grave hoy. Por gracia, muchas mujeres católicas jóvenes o niñas, etc., se visten realmente de una manera escandalosa, enseñando casi todo. Desde la panza hasta los hombros, hasta los senos, hasta las piernas, hasta todo. Y no es correcto. Eso no es correcto. Nuestro Señor dijo, el que se fija a una mujer codiciándole ya adultera en su corazón. Toda mujer mal vestida, provocativa, que enseña medio cuerpo, es escandalosa. Peca y hace pecar a la gente. Si por su culpa 10, 15, 50, 100 tontos se fijan, adulteran con sus ojos impuros mirando su cuerpo, bien, ella carga con esos 100 pecados. Por eso una mujer cristiana debe cubrir su garganta, de garganta abajo, 4 dedos, debe cubrir sus codos, hasta el codo descubierto, más mejor. Cuando está sentada debe tener las rodillas cubiertas. Si las rodillas no están cubiertas, no es correcto, no es decente. Y esos pantalones muy apretados, de mezclilla, de licra, etc., ponen todo en evidencia. Todo es pecado, es grave, es peligroso. Entonces, seamos cristianos de veras. Pero padre, hace calor. Sí, que hace calor, pero ¿y qué? ¿Y el purgatorio no es más caloroso? ¿Y el infierno peor? Pues sí, esas cosas, sí. Tenemos que darle ejemplo. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, hay otras que tienen falda por atrás muy larga y delante todo sube arriba. ¿Y qué está pasando esto? No es normal. Uno tiene que vestir de manera decente, incluso en su propia casa. Digo estas cosas porque la gente no sabe. Y hay muchos pecados que hacen. Demos el ejemplo. La penitencia que hacemos con nuestro comportamiento, nuestro vestir, y bien también Dios lo toma en cuenta y derrama bendiciones sobre nosotros para ayudar a otras personas.
Que todos los santos mártires del cielo nos ayuden. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.